Segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 2. ¿Lo encontró? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 13, la cual está escrita de la siguiente manera: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, abrir tu palabra una vez más. Pedimos que tu Espíritu Santo ministre cada vida y nos permita conocer, Señor, no solamente tu voluntad, sino el propósito que tienes para con cada uno de nosotros. Que tu gracia sea derramada sobre cada vida y tu favor para salvación sea sobre los que no te conocen. Te pido en el nombre de Jesús que pongas tus palabras en mis labios para apacentar tus ovejas y para que los que no te conocen puedan, Señor, ser llamados por ti con esa cuerda de amor. En el nombre de Jesús seas tú exaltado en medio de la congregación de los justos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Seguimos de fiesta con el Señor. Hablábamos, mis hermanos, acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, lo cual, mis hermanos, sabemos que es verdad. Él prometió regresar y Él regresará a la tierra otra vez. El libro de Apocalipsis 2 dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él, pero él será exaltado y él será admirado por los que creen en él. Así que, mis hermanos, continuando con esto, hablando acerca de la venida del Señor, la palabra del Señor nos dice de esta manera: pero nosotros, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en la región de Tesalónica, le dice: debemos de dar siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Por la vida de los creyentes que había en Tesalónica. Porque estos hombres de Dios, los apóstoles, reconocieron, mis hermanos, que estas personas vinieron a ser parte del pueblo del Señor, como parte del cumplimiento de las promesas de Dios, que su evangelio llegara a toda la tierra, porque de toda la tierra el Señor está preparando un pueblo santo, escogido para la gloria de Él. Entonces estos hombres dicen: debemos de dar gracias a Dios siempre por vosotros, amados, hermanos amados por el Señor. Miren cómo dice la palabra: ¿quién amó, mis hermanos, a los creyentes? Es el Señor. No debemos, mis hermanos, dudar por ninguna manera de que es Dios quien llama a las almas. La Escritura dice en el libro de Juan 10 de que sus ovejas oyen su voz y las llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado, va delante de todas ellas y ellas van siguiendo su voz. Es Dios quien las llama. Y es Dios, mis hermanos, que las ha amado también. Porque la Escritura dice, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a este mundo. ¿Qué hizo Dios? Amó Dios a este mundo
su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan dice también, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Entonces Dios muestra, Romanos 5 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos que Dios amó y amó, mis hermanos, al hombre. Y en ese amor, mis hermanos, que tuvo al hombre, pues Él envió a su Hijo. ¿Para qué, mis hermanos? Para, mis hermanos, mostrarles su amor. Pero dice también la Escritura que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. La elección de Dios y el amor con el cual Él amó al hombre, ¿para qué es? Para salvación. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. En esto se ha mostrado el amor de Dios, en que dio a su Hijo para que el mundo sea salvo. Y esta elección es de parte de Dios. Por eso la palabra del Señor es dirigida al creyente y dice que ellos dan gracias. ¿Gracias a quién? A Dios, porque Dios los amó, porque Dios los llamó, pero también Dios los escogió para salvación. El creyente no es escogido para otra cosa, sino que es para ser salvo. Si alguien piensa que el Evangelio es una manera en que el hombre, mis hermanos, alcance cosas fuera de la voluntad del Señor, está equivocado. El Evangelio no es para engrandecer la fama de ningún hombre. El Evangelio es, mis hermanos, para que las almas sean salvas. El Evangelio, mis hermanos, para eso es anunciado a la creación, para que las personas sean salvas. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si hablamos de que las personas sean salvas, es porque hay una condenación. Es porque hay un juicio, mis hermanos. Habrá un juicio, el cual está preparado ya, donde muchos van a ser condenados. Dice la Escritura, el libro de Juan 3, y esta es la condenación, que el Hijo del Hombre vino al mundo, pero el hombre no creyó en Él. Esa es la condenación, el rechazo a Jesús, el rechazo a la salvación que es otorgada por la fe en Jesucristo. Esa es la condenación. Pero, mis hermanos, sabemos de que el pueblo del Señor ha sido escogido y amado por Él, y ha sido escogido para salvación. Pero sabemos también que el tiempo en que el Señor regrese por su pueblo está cerca. Los tiempos son los que vemos en la palabra, que iban a ser señales del regreso del Señor. Por eso la Escritura, quiero que vea lo que dice en el versículo 1 del capítulo 2 que hemos leído. Miren lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Él viene, lo hemos anunciado y lo seguiremos anunciando, que Él viene, y dice así, y nuestra reunión con Él. O sea, que cuando Él venga, el pueblo se va a reunir con Él. Tesalonicenses dice, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, los que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. De esa reunión habla la Escritura y dice, respecto a su venida y a nuestra reunión con Él, oiga lo que dice la advertencia: les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Yo sé que Cristo viene y yo sé que me he de reunir con Él como pueblo del Señor que soy. Pero me dice la Escritura, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No es lo que yo creo.
no es lo que yo pienso. Cuando la Escritura dice que no nos dejemos de mover de nuestro modo de pensar, es de lo que hemos aprendido de la palabra. Porque si nuestro pensamiento, mis hermanos, es un pensamiento agradable al Señor, debe de ser conforme a lo que está escrito. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo, sino lo que está escrito. Porque si no está escrito, no edifica. Fue un hombre, una persona quien dijo aquello, pero si lo que está escrito, la Escritura dice que es palabra de Dios, esa debe de ser mi manera de pensar. Entonces la Escritura dice que no me deje mover. ¿Por qué? Porque alguien de repente puede escuchar que el regreso de Cristo es algo ilusorio, algo que nunca se llevará a cabo. El pensamiento del hombre, ¿cuál es? Tanto tiempo que vienen diciendo que el Señor viene y nunca viene. Desde que estoy pequeño se oye decir que Cristo viene y no ha venido. Dice la Escritura, estos ignoran, ¿quiénes? Aquellos que piensan de esta manera, que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Si el Señor no es que haya retardado, el Señor tiene su día. El día del Señor vendrá, la trompeta sonará y el Señor descenderá de los cielos. Él tiene su día. Él no es que ha tardado, Él no es que ha olvidado, sino que la Escritura dice que ese día solamente el Padre lo sabe y ni siquiera los ángeles del cielo, pero que Él vendrá, y no es porque ha tardado, hermanos, sino porque Él es paciente. Oiga lo que dice, no queriendo que nadie se pierda. O sea que en su venida muchos se perderán. Aleluya. Claro que sí. En su venida muchos se perderán. Y oiga, y no hablamos de perderse, de que se desviaron del camino y se fueron tras las drogas, tras el alcohol, tras la prostitución, tras la homosexualidad, tras la rebelión contra Dios. No hablamos de esa manera de perderse, sino que cuando el Señor se manifieste, mis hermanos, el hombre se perderá porque vino la salvación, y por cuanto no creyeron en Él ni esperaron en Él, ¿quién los ha de salvar? Si horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿quién podrá ayudarlos o quién podrá socorrerlos? Mas la Escritura nos dice que el día del Señor vendrá y su pueblo lo admirará y se gozará en Él. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, nosotros damos gracias porque Dios los ha escogido a ustedes para salvación. Porque en su venida muchos se perderán. Y dice, no se dejen mover de vuestro modo de pensar. Cristo viene y viene a la tierra otra vez. Cuando oigan que están en el desierto, cuando oigan que están en la ciudad, dijo el Señor, no vayan. Porque así como el resplandor, oiga, que habla del resplandor del oriente hasta el occidente, cuando son los relámpagos, así será la venida del hombre. Una manera, mis hermanos, que un relámpago se ve en todo el cielo que uno puede contemplar. Uno está parado aquí, el relámpago fue allá, pero todo el cielo que uno alcanza a ver es iluminado por aquel resplandor. Así será la venida del Hijo del Hombre, algo visible, algo, mis hermanos, de que el hombre se dará cuenta de lo que está aconteciendo. La Escritura nos dice claro, no se dejen mover de vuestro modo de pensar respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Por qué? Porque miren las cosas que dice. Dice así, no se dejen mover fácilmente vuestro modo de pensar, dice el 2, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra.
nuestra. Oiga, la escritura, lo que conocemos como Biblia, sabemos de que fue escrita por varios autores, alrededor de 40 autores de distintos tiempos, y muchas veces no se conocieron unos con los otros, de 3 continentes, mis hermanos, de 3 lenguas en la cual fue escrita la palabra del Señor. Y mis hermanos, estos 66 libros son los que Dios estableció como la palabra, y mis hermanos, de Dios. Fuera de la Biblia no hay otro libro que falte. Porque si Dios, mis hermanos, ha permitido que todo esto sea un solo libro, sea una sola escritura, y no es que le falte algo. ¿Por qué? Porque de repente aparece quien por allí y dice: no, al libro de la Biblia le falta tal libro. Por ahí andan unos que se dicen ser los santos de los últimos días. Y ellos creen de esta manera, que así como a la tierra de Israel vino Jesús, el Mesías de Israel, como profeta, y no cualquier profeta, era el profeta que Moisés anunció que iba a venir, y aquel que no escuchara a tal profeta iba a morir. Pero ellos dicen, así como Jesús llegó a la tierra de Israel, así Dios ha enviado a John Smith aquí a Estados Unidos para traer el evangelio verdadero a toda América. Mentira. Aleluya. Si que el Hijo del Hombre vino del cielo para dar salvación a la humanidad, y después de él, mis hermanos, no se levantará otro, porque Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo y se le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. No se deje mover de su modo de pensar, si es conforme a la palabra. Si alguien viene y le dice: mire, la Biblia es verdad, pero también este otro librito nos ayuda a entender la Biblia. Mentira. La Escritura dice que la palabra se interpreta por ella misma. No necesitamos un adjunto o un anexo o algo que el hombre metió mano. Lo que necesitamos es tener el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo conoce todo, lo entiende todo, aún lo de Dios. Y Dios no nos ha dado el espíritu del mundo, sino que nos ha dado el Espíritu de Dios para que conozcamos las cosas de Dios. Así de que, mis hermanos, el Señor dice: no se dejen mover. Y de repente alguien cae en la trampa del enemigo y ya no cree que Cristo viene. Y ya no cree que el Señor regresará y su pueblo se reunirá con él. Ya no, mis hermanos. La Escritura dice: no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, mas cuando vean que aquel día se acerca, no dejen de congregarse. Miren las trampas del enemigo. Como hay cuantos creyentes dicen: no, yo no me congrego, esas de la iglesia son hipócritas. Yo, para estar allí en medio de esa gente, mejor me quedo en la casa. Si Dios nos escucha en todo lugar. Sí, Dios nos escucha en todo lugar, y en todo lugar que invoquemos su nombre, Él estará allí. Pero dice también la palabra: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dejen de congregarse, porque ¿cuál es el pensamiento de ellos? Yo digo: bueno, ellos no se quieren congregar, y el Señor dice que viene para reunirse con su pueblo, y ellos no quieren estar con el pueblo de Dios. ¿Dónde van a quedar? Pensarán ellos de que Dios tendrá un lugar exclusivo allí para los que son, a mis hermanos, que se sienten mal en las congregaciones. No, señores. El Señor viene por su pueblo, por un pueblo que lo espera, por un pueblo que ama su venida, por un pueblo que se quiere reunir con Él, por un pueblo que está perseverando, esperando que el
Señor regrese del cielo, no con gente, mis hermanos, que no quiere nada del evangelio y pone las 10,000 excusas para no estar en una congregación. Mire, la Escritura dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Porque mire lo que dice: como por carta o por palabra, como si fuera nuestra. Nos irá a pensar de que eso es palabra de Dios, o que los apóstoles del Cordero lo escribieron. No. Mire lo que dice, qué tremendo esto. Dice: en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie, absolutamente nadie puede decir tal día y tal fecha y tal hora regresa Jesús. Cuando usted escucha a alguien decir tal día viene el Señor, huya de él. Así le haya enseñado tanto bueno y así haya sido un buen ministro del evangelio, pero en el momento que el hombre dice tal día viene el Señor, el tal, mis hermanos, se ha apartado de la verdad. Nosotros podemos decir claramente al sonido de las pianos, como hace 12 años, hace 12 años, llegué a Lourdes y tuve unos vecinos que yo de repente veía que llegaba un hombre y le hablaba a una hermanita que vivía a la par y le decía: el 14 de octubre regresará el Señor. Todos los días llegaba: el 14 de octubre llegará el Señor. Y un día hablé con este hombre y le dije: ¿Cómo dice cuándo regresa el Señor? El 14 de octubre. ¿Y de dónde ha sacado eso? Y él me daba sus explicaciones. Yo le decía: no, es que la Biblia no dice tal fecha, el día y la hora nadie lo sabe. Pues este hombre decía: pues usted está en un engaño, ya va a ver el 14 y usted se va a quedar y nosotros nos vamos a ir. Y fue el 14 de octubre y este hombre vio que no aconteció nada. ¿Qué pasó? Gracias a Dios, esa secta a la cual él pertenecía se deshizo. Porque vieron que era mentira lo que él anunciaba, lo que aquel hombre anunciaba. Pero aquel hombre ahora, al hablarle de la palabra, él se siente tan dañado porque un día creyó, pero creyó a la mentira. Por eso debemos poner nuestra mirada en Jesús y nuestro corazón en la verdad de Dios. Porque el hombre puede decir muchas cosas, pero el hombre se equivoca. Por eso debe de haber abundancia de palabra en su corazón, para que su fe esté puesta en la palabra escrita, no en otra cosa. Este hombre se siente tan decepcionado que él no quiere oír ni saber nada de lo que es Dios. No se dejen mover de vuestra manera de pensar respecto a la venida del Señor. ¿Por qué? Porque dice, mire lo que dice el 3: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Oiga lo que dice, ¿cómo dice ahí? No vendrá. ¿Y qué no vendrá? Que no va a venir. Sí, que no vendrá, que no va a venir. Y miren lo que dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que el Señor va a venir. Sí va a venir. ¿Cuándo? El día y la hora no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no puede venir antes de que se manifieste la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es apartarse de la fe en la palabra. Esa es la apostasía. Personas que creyeron al evangelio, recibieron el favor de Dios, fueron mis hermanos participantes de los dones del Espíritu, buscaron el poder de Dios en su vida, un poder transformador que los sacó de las tinieblas, los pasó a la luz, cambió su vida, dejaron vicio, fueron hombres de bien después de ser hombres malos, pero de repente se desvían de la fe y comienzan a creer cosas que no están en la palabra.
es pecador. Parte de nuestra naturaleza es ser pecador. Seamos creyentes o no seamos creyentes. Nuestra naturaleza es pecaminosa y somos dados al pecado y vendidos al pecado. Mas sin embargo, mis hermanos, una cosa es que el hombre peque delante del Señor y todos pecamos. Pero otra cosa es, mi hermano, que el hombre amarre la palabra y quiera llevar por otro rumbo que no es la salvación a los oyentes. Y esa es apostasía. Esa es apostasía. Cuando agarramos la palabra y queremos desviar, mis hermanos, al oyente tras otra cosa que no es la salvación. Por eso el Señor dice, el Señor vendrá, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y hoy estamos en un tiempo así, donde se anuncian muchos evangelios. El evangelio de la prosperidad, el evangelio sin sufrimientos, el evangelio, mis hermanos, de libertinaje, el evangelio, mis hermanos, de tanto evangelio. Pero dice la Escritura, no es que haya otro evangelio. El hombre se inventa. Evangelio quiere decir buenas nuevas, pero las buenas nuevas que anunciamos es que Cristo vino, murió y resucitó para dar salvación al hombre. Esas son las buenas nuevas de salvación, que en él el hombre es perdonado y el hombre es libertado por su Santo Espíritu para que pueda ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y no hay otro evangelio fuera de él. No hay evangelio de obras, porque la salvación no es por obras, sino que es por fe, para que todos seamos salvos. Entonces estamos en un tiempo donde vemos tanta apostasía. Hay un evangelio, mis hermanos, de la metafísica. La metafísica es la ciencia, una parte de la ciencia del ocultismo o de los budistas, mis hermanos, que ellos creen que diciendo cosas buenas van a recibir cosas buenas, que ellos tienen que hablar positivamente y van a recibir cosas positivas. Si ellos hablan cosas negativas, van a recibir cosas negativas. Eso se llama metafísica. Y mucha gente cree que ya ha metido al evangelio esa porquería. Y le dice, no, usted tiene que declarar cosas buenas para que le vengan cosas buenas. No es por lo que hablamos, es por lo que creemos y por lo que vivimos en la palabra. Porque el Señor dijo de esta manera, estos son los mandamientos que yo os prescribo. Si ustedes los guardan y los ponen por obra, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, la cría de tu vaca, y en todo lo que hagas el Señor te prosperará. No es en lo que decimos con malicia, sino que es lo que hemos encontrado en la palabra y le creemos a Dios y vivimos por ello. El Señor actúa conforme a su palabra, pero vemos tantas cosas como esas. Declare, ate. No, mi hermano, son locuras. Nadie los mueva de su modo de pensar, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y mire qué tremendo esto, lo que dice aquí. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son dos cosas que van a pasar antes que él venga. ¿Cuál es? La apostasía. ¿Y cuál otra? La manifestación del hijo del pecado, del hijo de perdición. ¿Quién es este? Es el anticristo. Y la gente se asusta, uy, el anticristo. Y no, aquí dice, no vendrá sin que antes venga. ¿Quién tiene que venir primero? La apostasía. El Señor dijo, he aquí, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No tuvimos tanta apostasía. Pero ¿quién vamos siguiendo? A Jesús y su palabra. Vamos caminando como él dijo, he aquí yo los envío en medio de lobos, como corderos en medio de lobos. Y oímos tantas cosas, pero aquí vamos siguiendo la voz del Señor a través de su palabra. No estamos siguiendo la voz de un profeta,
organización, debemos de seguir la voz del Señor. Pero dice que Él no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hijo del pecado, el hijo de perdición. O sea que Él vendrá antes de la venida del Señor. Vendrán. Y ahí es donde muchos se asustan. ¿Y cómo haremos? No tenga miedo. Yo no sé si es ya en realidad, mis hermanos, el final de este tiempo que dice la Escritura en el cual yo estoy viviendo. Lo que sé es de que Dios, yo siempre cuando veo esta palabra y veo a la gente con temor, les recuerdo esto: ¿acaso no tenemos un Dios que supo sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y de la mano de Faraón? ¿Acaso no tenemos un Dios que dijo que con mano fuerte y brazo extendido fue a salvar a su pueblo a Egipto? Y no solo lo salvó, lo preservó en el desierto, lo encaminó 40 años, nadie les hizo mal jamás. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dios sabe guardar a su pueblo, y Dios no ha salvado al hombre para dejarlo a medio camino. Aquel que Dios ha escogido y lo ha levantado para su gloria, por débil que sea, el Señor le ayudará, y el Señor lo llevará hasta el fin de su vida para poderse encontrar con Él. Porque no depende de lo que nosotros somos, cuán débiles, cuán ágiles, depende de su misericordia, que Él es fiel para siempre. Pero dice que no vendrá sin que antes vengan estas dos cosas. Pero miren, mis hermanos, miren lo que dice la Escritura. En el versículo, leamos estos versículos. Y dice el 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo vendrá y él entrará al templo en Jerusalén y se declarará Dios. El 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Oiga, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga, ¿quiénes creerán a las señales engañosas del anticristo? Los que se pierden. ¿Se recuerda usted cuando Moisés llegó a Faraón en Egipto? El Señor le dijo a Moisés que tienes en tu mano una vara seca, un palo seco. Y le dijo el Señor, tírala al suelo. Y dice que se convirtió en serpiente. Entonces Moisés se asustó y huía de aquella serpiente. Y el Señor le dijo, vaya, tómala de la cola. Y se volvió vara en su mano. No era que Dios le estaba enseñando a Moisés ser mago, sino que le estaba dando señales para hacerlas delante de Faraón. Y después le dice, mete tu mano bajo de tu túnica. Y cuando la sacó blanca. Y le dijo, vuelve a meter. Y cuando la volvió a sacar, la sacó restaurada. Y vea donde Faraón. ¿Qué pasó con Faraón? Faraón, cuando vio la serpiente, el palo se convirtió en serpiente, llamó a los magos que habían en Egipto. Y los magos hicieron lo mismo. Entonces, mis hermanos, dice la Escritura, el corazón de Faraón se enduró para creer a las señales. Oiga esto, las primeras señales que hizo Moisés, los magos de Faraón también lo hicieron. Y por eso Faraón no aceptó que aquella era una obra divina de un ser
divino llamado Dios. Él decía, también los magos míos lo pueden hacer. De igual manera está engañando el mundo ahora en día. Porque hay cosas que Dios hace que el hombre, Dios le ha permitido poder hacerlas. Podemos hablar de la sanidad. Alguien dice, ¿por qué voy a estar orando, pidiéndole a Dios? Mejor voy a una clínica y Dios, allá los médicos me van a dar medicina y me sano. Tienen toda la razón. Por eso hay tanto hospital. Entonces el hombre dice, yo no necesito de Dios. El hombre de cosas que el hombre es capaz de hacer y dejan de poner su fe en el Señor. Pero oiga bien, las señales fueron una tras otra. De repente, mis hermanos, viene Moisés y llegan las aguas del río Nilo. Y dice que toca con la vara las aguas y se convirtieron en sangre. Y los magos hicieron lo mismo. Pero lo que ellos no veían es que eran otras señales y el corazón de ellos sigue endureciendo. De igual manera el corazón del hombre ve las bondades de Dios, las misericordias de Dios. Y ellos dicen, no, es que yo tuve suerte, es que yo tengo fuerza, es que mi patrón me quiere, es que mi familiar me ama, y es que fulano y fulana va viendo el favor de Dios. Y ellos no le atribuyen a Dios la honra. ¿Y qué pasa con su corazón? Se va endureciendo. Llegó el momento en que Moisés toca el polvo de la tierra y se convierte en piojos, en polvo. Entonces dijeron los magos, esto en realidad es el dedo de Dios, no podemos imitar esto. ¿Sabe algo? El hombre puede hacer, porque Dios le ha dado poder y sabiduría para hacer muchas cosas. Mas sin embargo, mis hermanos, el hombre nunca podrá hacer las obras de Dios respecto a la salvación y a la redención del alma del hombre. El hombre nunca podrá salvar a otro hombre, ni podrá declararlo o declararlo un hijo de Dios porque lo quiere así. Esas son obras de Dios. Por eso vemos las obras de Dios cuán grandes son, que envió a su hijo no de la tierra, sino que lo trajo del cielo. Vemos las obras de Dios, que Él subió al cielo y nos dio el Espíritu Santo como un sello de garantía para el día en que Él regrese. Vemos las señales de Dios, de que se abrirán los cielos otra vez y vendrá el Hijo del Hombre al sonar de la última trompeta a recoger a su pueblo. Él resucitará a los muertos y a los vivos los transformará. ¿Quién imitará esas obras de Dios? Nadie. Pero el hombre que no las cree endurece su corazón, y dice la Escritura que vendrá el anticristo y creerán a las señales de él. ¿Cuántos ahora en día están esperando que la ciencia haga humanos? Mire, el hombre ha querido duplicar humanos. Hace un par de años me acuerdo que comenzaban a agarrar semen y ovario y iban modificando todo eso a fin de crear humanos. Tanta cosa, ¿dónde están? Fracasaron. Ahora hace poco vi ahí de un hombre que le metieron un chip o algo así en el cerebro como para modificarlo. ¿Está enfermo? Miren, mis hermanos, todo lo que el hombre quiere hacer, pero el hombre crea esas señales. El hombre cree a la ciencia del hombre. La ciencia del hombre es buena. Dios le ha dado ciencia y sabiduría al hombre, pero el hombre debe de poner su confianza en el Creador. No es la grandeza del hombre ni el poder del hombre, es, mis hermanos, en Dios, creador de los cielos y la tierra, que el hombre debe de poner su confianza y su esperanza. Por eso la Escritura dice, no se dejen mover respecto a su manera de pensar, respecto a la venida del Señor. Porque los que mi hermano, creerán a estas falsas señales son los que se pierden. De tal manera que dice así el 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Mire, le voy a poner un ejemplo. Viene uno a la obra del Señor, al evangelio, a la casa de oración, y uno trae problemas. Que la mujer se peleó con uno y dijo que se iba y se fue. Y uno viene herido, quebrantado, dolido. Y uno dice, el Señor la va a hacer traer. Si es su voluntad, pues regresará. Será restaurado ese hogar, ese matrimonio. Pero la gente está esperando y no, nunca vino. Y el Señor sabe que sí, el Señor todo lo sabe. De repente ahí en el camino hay alguien que le dice, mire, su mujer se fue. Sí. No, hombre, por ahí hay un hermano, dice, que ese sí va a ser que vuelva. Y ese hermano no es un hermano cristiano, evangélico, sino que ese hermano es un hijo del diablo brujo. Y le dice, mire, tráigame un calzón de su mujer. Y tráigame esto. Y a la vez que va a regresar, a los días tiene la mujercita. Y dice, en la iglesia nunca me ayudaron. Y aquel hombre sí me ayudó, que dice la palabra, por cuanto no creyeron a la verdad, creen a un poder engañoso. El evangelio es para salvación. Las cosas de esta vida, si el Señor así lo quiere y nos permite, lo haremos y lo alcanzaremos y alabaremos su nombre. Pero si aún así no aconteciera eso, bendito es Él, porque Él es el creador de cielos y la tierra y nada está ajeno a su voluntad. Pero a los que se pierden, ellos, como no hallaron lo que buscaban dentro de la iglesia, se van al poder engañoso. De repente andan con tantas cosas en la casa, que sábila, que ruda, y hoy ya esas cosas hediondas como si ya pasaron de moda. Hoy son cosas más bonitas, hoy son inciensos aromáticos, hoy son plantas, pues plantadas de una manera, de otra, cosas bonitas. El mismo diablo es. Lo que pasa es que la gente, mis hermanos, como no le cree al Señor, crea la mentira. Yo veía que mi abuela tenía unos elefantes bien bonitos, era de cerámica, bonitos, que eran 3 elefantes, uno chiquito, uno mediano, uno grande. Siempre me gustaban esos elefantes de China, eran muy bonitos. Pero ahora, viendo la palabra y viendo para qué ocupan esos elefantes, me cae mal. Que la gente pone esos elefantes, pónganlos con la trompa para allá, para que este negocio sea prosperado. O compran un gatito que mueve la mano y le hace así, como venga, venga. Hay cuánta gente crea esas cosas. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad. Porque no creyeron al evangelio. Creen a la mentira. ¿De qué sirve que el hombre obtenga todo en esta vida si su alma se va a perder? ¿De qué sirve que el hombre tenga todo lo que quiera si su alma va a ir a condenación? Si cuando Él se manifieste, el Rey de Gloria vendrá por su pueblo, y los que no creyeron en Él dicen que serán condenados. Qué duro será ese momento. Mas no vale que hoy tenemos vida, podamos cobrar a la salvación que es en Cristo Jesús, y que nos arrepintamos de todo aquello con lo cual ofendemos al Señor, para ser dignos de ser tenidos por el Señor como gente que ha sido salva por Él. Los que no creyeron al evangelio creen a la mentira, a fin de que sean condenados, dice el 12, todos los que no creyeron a la verdad. Oiga, ¿quiénes serán condenados? Todos los que no creyeron a la verdad. El evangelio no es de una congregación. El evangelio vino del cielo. El libro de Apocalipsis dice, y en los días de la gran tribulación dice, y vi a un ángel, el cual traía en su mano derecha un libro para ser predicado el evangelio del cielo por toda la creación. Es que el evangelio vino del cielo, no es de un hombre, no es de una iglesia. El evangelio es de Dios. Y Dios lo ha dado para que el hombre crea en Él. Pero aquel que no cree en Él, dice, serán condenados todos
no, si yo creo en papachutis, el colocho. Pero la fe no es creer solamente, sino que la fe es creer y obedecer. Yo creo en Él y le obedezco, porque la fe sin obra es muerta. Yo no puedo decir creo en el Señor y ando, mis hermanos, fuera de la voluntad del Señor. No, si yo creo en el Señor, debo de creer y disponer mi vida para obedecerle a Él. Y los que no creyeron, entonces dice, a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y eso es lo tremendo, que la gente, mis hermanos, no solo crea la mentira, sino que la injusticia es algo que se complace. Yo recuerdo hace unos años, allá en Colombia, en la Vía Madrid, un lugar terrible como muchos otros lugares del país en aquel tiempo. Y vimos como un día, el primer día que llegamos, toda la gente veía que brillaba por la ventana, otros abrían la puerta así poquito y no veían que nosotros íbamos. La gente veía así para arriba, para donde está el punto. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? Los niños salían y se volvían a meter. De repente decía, allá viene, miren cómo viene. Y de repente venía un joven corriendo de arriba en calzoncillo, todo ensangrentado, venía morado por todo su cuerpo, casi arrastrándose. Mis hermanos y toda la gente, mira cómo lo dejaron. Otro día está bueno. Es que para qué está metido en eso. ¿Qué dice la Escritura? No solo creyeron a la mentira, sino que se complacen en la injusticia. El hombre no solo cree a la mentira, sino que le gusta lo malo y le gusta estar con otros que hacen el mal. Por eso serán condenados todos los que rechazaron la verdad y se complacen en la injusticia. Imagínese qué agrado tiene usted tener un montón de bolos ahí enfrente de su casa y usted le está dando de altar cuadro. ¿Cómo cree que Dios ve eso? ¿Cómo va a creer, mi hermano, que usted es un agente de perdición para los demás y usted se complace y ve eso como un negocio? No, el Señor dice, todos los que no creyeron al Evangelio se complacen en la injusticia. Por eso dice la Escritura en el versículo que comenzamos, pero nosotros debemos de dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Dios dice, nos amó, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Debemos de dar gracias a Dios, porque andando perdidos y caminando cada uno en desobediencia al Señor, Dios nos mostró su amor y nos sacó de donde andábamos perdidos. Creo que para mí va. Mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice así, quiero que vean, mis hermanos, lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 17. 6:17 dice así, del libro de Romanos. Soy estudiado y yo entiendo lo que es verdad. 6:17 dice así, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Como éramos esclavos del pecado, de la desobediencia, de la injusticia, de la inmoralidad, de la perversidad. Pero dice, pero gracias damos a Dios que aunque estábamos allí, que dice la Escritura, mis hermanos, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Mire el favor de Dios, que andando tan perdidos cada uno de nosotros, el favor de Dios nos alcanzó y nos salvó. ¿Para qué? Para que ahora seamos sus siervos. No es que seamos más que nadie, sino que somos un ejemplo, que Dios salva al perdido de esta tierra, y un ejemplo de ello somos nosotros. Somos nosotros. Habiendo sido esclavos, obedecimos al Evangelio. Y esto es
la gracia de Dios. Porque Dios, mis hermanos, le permite al hombre creer en Él. Y no solo creer en Él, sino correr a Él. Porque vemos de que Él es la salvación para la humanidad. Y eso es lo que hacemos aquí. No es porque seamos más que los demás o mejores que los demás. Somos gente que ha entendido que sin Dios no somos nada, que fuera de Él nada podemos, pero con Él somos más que vencedores. Eso es lo que hemos conocido, que estábamos perdidos, pero Él nos ha mostrado el camino de salvación y tratamos de obedecer a lo que Él nos manda. Y Él nos va ayudando. Día a día nos va ayudando. Por eso la Escritura quiero que vaya al libro de Tesalonicenses, donde comenzamos. Y mire cómo dice el versículo, mis hermanos, versículo 15 del capítulo 2. Versículo 15 del capítulo 2 dice así: así que, hermanos, están firmes. ¿En qué? Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra que oyeron el mensaje de salvación, o por carta nuestra, lo escrito de la Biblia. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué dice el Señor? Dice así que, hermanos, estén firmes. Que es el que está firme, que es el que no se mueve y permanece en el mismo lugar. El Señor dijo de esta manera: ¿a qué compararé al hombre sabio? Al que edificó su casa sobre la roca, ahondó la tierra y encontrando roca puso allí el fundamento y comenzó a edificar para arriba. Dice el Señor: van a venir vientos, va a venir el río con gran ímpetu contra aquella casa, pero no se va a caer. Ese es el hombre sabio que edificó su casa sobre Cristo, que viene lo que viene, permanece en Cristo. ¿Cuántas veces no hemos llorado? ¿Cuántas veces no hemos padecido muchas necesidades, muchas aflicciones? Pero ¿qué hacemos? Estar firmes. Estar firmes. Y como dice la Escritura, mis hermanos, y retengan la doctrina que han aprendido. ¿Cuál doctrina? La palabra. Que nadie lo mueva de su modo de pensar respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Permanezca firme esperando las promesas del Señor, porque en su tiempo Dios cumplirá sus promesas. Póngase de pie. Padre, te damos gracias porque nos permites regocijarnos, Señor, en tu palabra. Nos permites alegrarnos en ti. Y tu verdad irrumpe, Señor, en medio de las tinieblas y causa grandes estragos, Señor, para salvación del hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret pedimos que tu gloria, Señor, llene a tu pueblo de fe, de esperanza, de salvación, y que aquellos, Señor, que aún no te han conocido puedan recibir tu palabra para ser salvos también. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque nos permites invocar tu nombre y alegrarnos en ti. Pedimos que el día en que tú te manifiestes en gloria, Señor, y vengas en las nubes del cielo, nos permita, Señor, ser levantados con tu poder. Pues esperamos en tus promesas. Esperamos, Señor mi Dios, tu regreso. A ti sea toda gloria